bienvenidos. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, genial. ¿Qué tal tú, Manu? Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy venimos a presentar algunas novedades sobre Azure Arc, ¿no? Sí, venimos a hablar del servicio híbrido y cómo podéis utilizarlo para gestionar todos vuestros servicios de infraestructura, contenedores y data. Genial. Y bueno, vamos a compartir la presentación, ¿no? Bueno, pues un poco lo primero, antes de nada, vamos a dar las gracias a los sponsors, ¿vale? Sin ellos, pues esto sería muy difícil poder hacer en nuestro tiempo. Así que lo primero de todo, pues agradecerles su esfuerzo, que sigan apostando por la comunidad. Y bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Un poco. Laura, ¿te presentas tú primero? Sí, por supuesto, soy Laura Nicolás, Cloud Solution Architect para partners en Microsoft España y pues también os dejo mi LinkedIn para que veáis las novedades que posteamos de Azure. Bueno, yo en mi caso soy Manuel Sánchez, trabajo como evangelista Azure en Everis, soy Microsoft MVP en la categoría de Azure y bueno, pues ahí tenéis mi Twitter y mi LinkedIn también para que podáis consultar también las noticias o os podáis preguntar cualquier detalle sobre esta presentación que vamos a hacer. Vale, y bueno, la agenda está un poco clara, ¿no? Vamos a aterrizar un poco los servicios, vamos a hacer un onboarding sobre Arc, hablaremos sobre cómo habilitar en servidores tanto en on-premise como en cloud, ¿vale? En este caso sobre todo nos centraremos en el cloud de Azure, aunque veremos cómo podemos desplegar en otros entornos híbridos, ¿vale? En otras cloud en la parte de activar en Kubernetes y bueno, daremos unas pinceladas también en Data Service, aunque nos acompañará también en el evento nuestro compañero Enrique Catalá que se centrará más en ese servicio. Entonces, Laura, ¿quieres que te doy paso, ¿vale? Si quieres para la intro. Esta Vale, primera pues parte. empecemos con el overview o esa introducción a Azure, que entendamos qué es lo que nos aporta, qué es lo que nos permite hacer y cómo encaja dentro del servicio o el ecosistema de servicios híbridos que tenemos dentro de Azure. Para entender qué es Azure Arc y qué es lo que nos aporta, es también importante entender el ecosistema o en el tipo de entornos que nos encontramos en los clientes y qué valor aporta ante esas casuísticas o esos escenarios y complejidades que tienen. Muchos de los clientes, y como os podéis imaginar, trabajan con entornos que no necesariamente se encuentran exclusivamente en Azure, sino que trabajamos en entornos totalmente diversos que pueden estar en un data center, en un hoster, en el edge, y muchos trabajan en entornos multicloud. También ya dejamos de hablar de la infraestructura tradicional, como pueden ser las máquinas virtuales o bare metal, sino que también incluimos en esa ecuación temas como bases de datos, serverless, servicios PaaS y múltiples frameworks de desarrollo que tenemos que gestionar y buscar ese single control plane, esa visión global de cómo está esa infraestructura. Con lo cual necesitamos herramientas para gobernar y garantizar la consistencia de nuestros despliegues en todo ese entorno tan diverso y por supuesto que no sea un stopper a la innovación. Pretendemos tener ese control, pero sin ser un blocker a la innovación y a lo que aporta la nube. Correcto. ¿Cómo encaja Azure Arc en ese ecosistema de servicios que ya teníamos dentro de Azure y que son híbridos? Pues dentro de Azure tenemos un montón de servicios que ya estaban preparados para trabajar en esos entornos complejos y distribuidos, como por ejemplo toda la capacidad que nos aporta Azure Stack para ejecutar Azure en nuestro data center, todo lo que tenemos alrededor de Azure IoT para llevar esa innovación al Edge. Y luego, pues también tenemos todos los servicios de Azure que nos permite también trabajar en cualquier infraestructura. Servicios como Azure Monitor o Azure Backup ya estaban pensados para extenderse fuera de las fronteras de un data center de Microsoft. Con Azure Arc lo que pretendemos es tener esa single control plane, esa gestión centralizada dentro del ecosistema de herramientas dentro de Azure y que tengamos mucha más visibilidad de esos entornos complejos. Perfecto. Sí, bueno, es un poco como tú comentas, ¿no? Es decir, al final, de alguna forma, nos empieza a surgir la problemática cuando empezamos a llevar nuestros workloads al cloud, ¿no? Es cómo empezar a trabajar con la cantidad, ¿no? Que tenemos tanto en on-premise como en otros proveedores que no son solamente Azure, ¿no? Entonces, el poder gestionar esa granja, porque
porque al final nos estamos llevando esos workloads, ¿no? Poder gestionarla de una forma coordinada, ¿no? Y aquí entran conceptos como los que pueden ser compliance, security, governance, ¿no? Empezar a tener pues esa problemática, ¿no? Desde cómo empiezo yo a gestionarlo todo, ¿no? O cómo puedo unificar políticas, que no tener equipos dispersos, sino que puedan estar unificados, ¿no? Y me da igual de donde yo esté gestionando ese servicio, ¿no? Si es en un formato más tradicional en el on-premise o si solamente estoy controlando pues una parte u otra, ¿no? Entonces esto nos permite habilitar en nuestra infraestructura, ¿no? Esa conexión y poder tener control sobre lo que estamos haciendo, porque ahora realmente ese control pues teníamos dudas, ¿no? Pues, utilizamos diversas herramientas en las cuales pues, bueno, nos daban información, pero tenías que tener 20 monitores o 20 equipos diferentes para cada una de las acciones. De esta forma tenemos la información centralizada en nuestros data centers y como bien comentaba Laura, no solamente son servicios, como ahora veremos, del formato Virtual Machine, sino que ya tenemos pues otro tipo de servicios dentro del cloud, como pueden ser la parte de servidores, la parte de Kubernetes o la parte de SQL Server, y no solamente en el formato bare metal, ¿no? Sino en formato virtual. Podemos trabajar también con VMware, podemos trabajar con lo diré, con, con Hyper-V, con Hyper-V, con otras Edge, o sea, clouds. que podemos trabajar con todos, ¿vale? Entonces, bueno, un poco los servicios, ¿no, Laura? Y voy a darte ahí paso también, porque aquí queremos ver los entresijos, ¿no? Que nos prepara Edge. Tenemos como tres grandes bloques, ¿no? Que sería la parte de Arc Enable Servers, que es donde tenemos más lo que viene a ser las Virtual Machine, ¿no? Que además tenemos soportados tanto en Red Hat como en AWS, toda la parte de SUSE, Ubuntu. No sé si Debian creo que también, ¿no? Se había incorporado en las últimas actualizaciones, podría ser. Sí. Y sobre todo el mayor o el punto clave al hablar de Azure Arc Enable Infrastructure es lo que comentabas antes, Mm. que somos totalmente agnósticos de la infraestructura subyacente o del hipervisor que hay por debajo. Ese creo que es un punto diferencial, que cualquier infraestructura que puedas ya estar ejecutando en tu data center, independientemente de si es un Hyper-V, un VMware, un KVM o cualquier tipo de hipervisor que puedas llegar a tener, podrás gestionarla dentro de Azure, tener esa Correcto. capacidad de ser agnóstico del hipervisor que puedas estar trabajando actualmente. Correcto, y esto, bueno, aparte de todo ello, nos da una ventaja competitiva muy amplia, porque al final tener todo centralizado en una única herramienta donde tú puedas gestionar, ¿no? Y además proveer con propios servicios Sí. de Azure, o sea, te está abriendo un abanico de posibilidades o de soluciones más bien dentro de la organización que conlleva a que tu problemática, ¿no? que del día a día, pues se solvente, ¿no? Y muy rápidamente. Sí. Hablaremos Mucha como... flexibilidad de Mm. usar lo que ya tienes y no tener que sustituir esa infraestructura, Correcto. correcto. Pues bueno, estos son los tres bloques, ¿no? El de Kubernetes y el de SQL Server, ¿vale? Y yo creo que vamos a ir entrando en detalles y vamos explicando un poco, ¿no? Es decir, en la parte de la más novedosa, ¿no? Podríamos decir que viene ahora, ¿no? Que es la de Data Service, que ahora mismo está en Public Preview, pero bueno, vamos a darle un poquito de cancha, vamos a entrar primero en detalle en la parte de servidores, cómo funciona ese modelo de costes, ¿no? Porque hay muchos clientes, supongo que a ti, Laura, igual, también te estaban preguntando, ¿no? Que es cómo funciona, ¿no? El formato este de los costes, porque claro, todos piensan que al final te va a costar el doble, el triple o el cuádruple. Realmente no es así. Al final seguimos siendo un formato cloud, ¿vale? En el que al final pagas por el uso, ¿no? No es un tema de duplicar costes. No sé aquí si te dejo paso, ¿vale? Para que le des detalles, si quieres. Que tú te Sí, los Azure conoces al Arc dedillo. Enable, sí, es una pregunta que recibimos bastante. Azure Arc Enable Servers, el modelo de pricing, ¿vale? El registrar una máquina virtual o bare metal en Azure no tiene un coste adicional, con lo cual temas como tener la capacidad de registrarla en Azure, que forme parte de un grupo de recursos, de una suscripción, hacer temas como RBAC o tagging, no tienen ningún coste asociado adicional. En el momento en el que empezamos a trabajar con servicios adicionales que ya eran híbridos, por decirlo de alguna forma, o con Azure Arc Enable Services, ahí sí que tendremos un coste asociado a esa infraestructura o a ese coste, ¿vale? Por ejemplo, si yo en una máquina virtual que estoy ejecutando en mi data center la registro en Azure Arc,
no voy a pagar por ello, pero si empiezo a usar policies, monitoring, backup, Sentinel o cualquiera de los servicios que ya eran híbridos y que tenían un coste para escenarios híbridos, ahí pues tendré que computar el coste de ese licenciamiento o de ese modelo de uso fuera de Azure, ¿vale? Pero el registrar una máquina en Azure Arc es totalmente gratuito. Correcto. No, esto además es un punto muy importante porque yo creo que la mayoría de los clientes no es lo primero que nos preguntan, ¿no? Cuando vamos a llevar un proyecto de este tipo. Correcto. Y es la preocupación del coste. Realmente, pues como bien dice Laura, no hay un coste asociado como tal, sino que ya dependerá un poco de la configuración que tú quieras darle. Al final es como el paquete que podemos encontrar con el Security Center o con Defense, Sentinel, ¿no? Al final es el paquete que tú quieras elegir como organización para poder abordar esa solución. Pues bueno, esto era uno de los puntos muy importantes que queríamos comentaros en esta Sí. sesión para poder aclarar un poco la duda, ¿no? Que siempre suelen llegar, ¿vale? Luego, a mí me gustaría hacer un poco hincapié en dónde queda la foto, ¿no? El hecho de tener esta nueva pieza, de tener ARC, bueno, nueva, entre comillas, ¿no? Ya llevamos casi un año trabajando en este tema. ¿Dónde queda la pieza, ¿no? Porque claro, como os comentábamos antes, esta parte sobre todo yo la veo más orientada a la parte de gobernanza, ¿no? Donde poder gestionar esos activos que tenemos dentro del cloud, como podéis ver en la PPT, ¿vale? La PPT que os estamos mostrando, donde tenemos en una capa toda la parte de desarrollo y operación que podemos cubrir pues con Security Center, Azure Monitor, Application Insight, el Protect, etcétera, 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 ¿vale? Y una parte más de control, que ya esto ya dependerá de vuestra organización, si tenéis una gestión de activos por parte de Azure, que entiendo que sí, ¿vale? Si no, pues tenéis otra podéis tener un modelo híbrido, ¿no? Pero aquí es donde entraría Arc, ¿no? Es decir, poder listar también todos aquellos servicios que yo tengo en las diferentes cloud y en on-premise, ¿vale? Para poder hacer un inventariado, ¿no? Entonces, esto me permite poder revisar mi infraestructura, ya sea a nivel de clusters de Kubernetes o sea a nivel de clusters de OpenShift o de cualquier tipo, ¿vale? Y también ver los servicios que yo tengo disponibles, ¿no? Y luego, sobre todo, las facilidades. No sé si aquí, Laura, quieres comentar alguna cosilla más. Sí, sobre todo lo que estabas comentando, el tema de los servicios que hay por encima de esa capa de control, la parte de monitorización, Defender, seguridad y demás, que ya tenían capacidades híbridas, pero gracias a que somos capaces ahora de extender esa capa de control, pues también hace que esa experiencia de gestión de esos entornos no Azure, pues sea mucho más nativa y mucho más comparable o equiparable a trabajar con una AKS o con una Azure Virtual Machine y que tengamos ese control único de esos entornos distribuidos. Correcto. Entonces, esto nos da muchas posibilidades y mucha visibilidad dentro del cloud, ¿no? Que es una de las preocupaciones que normalmente los clientes suelen tener, ¿no? Entonces, bueno, un poco al hilo de lo que comentábamos antes, ¿vale? Reforzar los mensajes, ¿no? Centralizar la visibilidad de la operación y el cumplimiento de políticas, por ejemplo, ¿vale? Todo el tema de desarrollo de aplicaciones native y preocuparnos de cómo poder escalarlas de una manera unificada, ¿vale? Dependiendo del cloud provider que tengamos detrás, ¿vale? Y sobre todo en la parte nueva, que sería la parte de data, ¿no? Poder trabajar con los datos en cualquier entorno, ¿no? Da igual que lo tengamos en una instancia de AWS como que lo tengamos en nuestros servidores de Azure SQL o SQL, o Azure PostgreSQL, ¿vale? Entonces, bueno, siguiendo un poco el mensaje, vamos a centrarnos en la parte de servidores, Laura, si te parece. Vamos a ver el escenario, ¿no? El escenario es un poco es el que nos contábamos, ¿no? La parte de multicloud, la parte de tener diferentes servidores o máquinas virtuales del tipo Windows, Linux, ¿vale? No, nos va a poder permitir realizar un cross de policies que vamos a aplicar en todas ellas, ¿vale? Entonces, los beneficios un poco, pues como comentábamos antes, ¿no? La centralización de esos agentes, ¿no? de control a través de monitorización, security center, aplicación de updates, que comentabas tú antes, ¿no, Laura? Que ya eran servicios que ya teníamos en Azure previamente, pero que bueno, que de esta manera pues tenemos el control centralizado, entonces tienes que irte a diferentes puntos del panel para poder verlos y ahora pues lo tienes en un único punto, ¿no? El tema de poder ver o tener un panel donde te indique
esos indicadores, ¿no? de las policies y de los compliance que estamos teniendo en nuestra organización y que se están cumplimentando, ¿no? Yo creo que esto es un punto súper interesante, porque hasta ahora pues tenías que ir entrando en los diferentes recursos o meterte en el center, ¿no? O si tenías diferentes suscripciones por ir metiéndote, entonces de esta manera pues lo tenemos todo centralizado. Entonces, cuando ya empezamos a tener escenarios donde nuestro gobierno, nuestra organización es ya no solamente a nivel nacional o tenemos unos data centers pequeñitos, sino que empezamos a tener un modelo multisuscripción y con otros proveedores, ¿vale? Yo creo que es la mejor solución, ¿vale? En este sentido. Entonces, y sobre todo tener la vista centralizada en el portal, ¿no? Y luego un poco también por comentar, ¿no? La parte de esas herramientas, ¿no? Que nos permiten tener más control, ¿no? sobre aquellos activos que tenemos en cloud, ¿no? Ayudando a nuestros equipos de IT y de operaciones a poder gestionar, ¿no? esos workloads, poder ver con detalle, ¿no? Y poder gestionarlo de una manera mucho más rápida, ¿no? Y aquí, bueno, un poco más en detalle lo del tema de las policies, poder ver el tema de Azure Defense, ¿vale? Tenemos el Sentinel, el Monitor, ¿vale? Lo del inventory realmente es muy útil porque hasta ahora creo que había muy poquitas herramientas, ¿no, Laura? De inventariado. Antiguamente teníamos en el on-premise teníamos una herramienta concreta y ahora en cloud, pues bueno, tenías las que tú tuvieses en cloud. Ahora tener esto es un poquito más sencillo, ¿no? Sí, aquí lo estamos viendo desde el prisma de servidores, pero también tener en cuenta que dentro de Azure Arc, como veremos más adelante en la presentación, tenemos Data y Kubernetes, con lo cual estas herramientas también no solo nos darán la foto en base a la ubicación de esos recursos, sino también independientemente del tipo de infraestructura que estemos gestionando, si son containers, si son bases de datos o si son servidores bare metal o máquinas virtuales, tendremos esa visión de compliance que, como comentabas, es tan importante para muchos clientes. Correcto. Vale. Entonces, bueno, para que lo veamos un poquito en detalle, cuando tenemos máquinas en on-premise, realmente lo que estamos haciendo es instalar un agente, ¿vale? Que nos va a permitir poder controlar esa información, ¿vale? Va a poder utilizar, pues como podríamos tener un Dynatrace o cualquier tipo de herramienta que al final necesitemos monitorizar, ¿no? Pues, o el propio agente de Application Insight, ¿vale? Al final con ARC lo que tenemos es esto, ¿vale? Que es el Microsoft Endpoint Configuration Manager, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es poder obtener esa información y poder trabajar con nuestros equipos, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a pasar a la demo, ¿vale, Laura? Voy a compartir ¿Vale? pantalla. Como bien indicamos, accederemos a nuestro portal de ARC dentro del portal de Azure y podremos ver los elementos que indicamos o aquellos módulos que indicamos al principio de la sesión, ¿vale? En este caso, sobre todo, nos centraremos a la parte de servidores. Como podéis ver, tengo desplegado varios servidores y ligados en ARC, ¿vale? Algunos en otro cloud provider y otros dentro de Azure, la gran mayoría, ¿vale? Vamos a aprovisionar una nueva máquina virtual a través de una template de ARM, ¿vale? Este script lo que nos va a hacer es desplegar una máquina virtual y añadir un script SH con el agente que necesitamos y con estos parámetros que estamos definiendo aquí, ¿vale? En este caso, pues es una máquina virtual con un SKU estándar de 4S. Tenemos ahí el nombre de la máquina virtual, usuario, password, DNS, las suscripciones, el service principal, el tenant ID y el resort group que vamos a necesitar. Por lo que vamos a abrir una terminal, vamos a posicionarnos donde tenemos nuestro fichero, ¿vale? En este caso lo tenemos en Azure, Linux, ¿vale? ARM template, aquí estamos. Vamos a lanzar el comando. Ok. No lo encuentro, ¿por qué no encuentras? Un segundo. Vamos a cambiar. Aquí me he colado. A ver, Resort Group. Los copypasters son muy malos. Entonces, mientras está desplegando, ¿vale?
vamos a revisar un poco ese script de creación que vamos a desplegar dentro de la máquina, ¿vale? Como podéis ver, realmente es un script bastante sencillo, ¿vale? En el cual lo que estamos haciendo es, pues, actualizar la máquina, dar permisos correspondientes en el UFW para que pueda permitir el tráfico, ¿vale? Luego vamos a darle permiso, o sea, a nombrar nuestra máquina virtual, vamos a hacer un eco a la máquina virtual, lo vamos a dejar en el hostname, ¿vale? Para definirlo. Lo vamos a desplegar, vamos a descargar el paquete de instalación que necesitamos para instalar la utilidad del agente que necesita Azure Arc, ¿vale? Que es en este caso el AZC Magent, ¿vale? Y una vez que lo instalamos, lo que vamos a hacer es lanzar con ese comando la conexión contra ARC con los parámetros que ya le estamos pasando en la template, ¿vale? Que teníamos aquí definida de ARM, ¿vale? Para ello, pues bueno, básicamente lo que le vamos a pasar son todos los datos que necesita, en este caso lo mismo que antes, ¿no? El service principal, la password, el grupo de usuarios, el tenant ID, ¿vale? El location, que ya lo teníamos en la máquina virtual, la suscripción y en este caso vamos a ponerle un tag de Azure Arc, ¿vale? Como bien podéis ver aquí, el aprovisionamiento ha sido correcto, ¿vale? Entonces, si nos vamos a nuestro portal de Azure y nos vamos a las máquinas virtuales, ¿vale? Veremos que deberíamos de ver una máquina que se llama 836, como podéis ver ahí, ¿vale? Que teníamos antes en nuestro parámetro. ¿Vale? Esa máquina virtual, concretamente, si vamos a... ¿Vale? Si nos vamos a Arc y a servidores, veremos que no tenemos nada, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a logarnos por primera vez en esta máquina, ¿vale? Para ello, pues podemos utilizar propiamente la shell de Azure. Vamos a conectarnos. Y es esta. Vamos a coger los datos del usuario. Vamos a coger la IP de la máquina. ¿Vale? Le vamos a decir que sí que nos queremos conectar. Vamos a coger la password. Un segundito, la tengo aquí montada. ¿Vale? Y listo, lo que le hemos dicho en esta ocasión es que el script se lanzase una vez que hacemos el primer login dentro de la máquina. Esto, evidentemente, en cualquier máquina que ya tengamos aprovisionada, pues podríamos hacer esto de la misma forma o decidir que no lo necesitamos, sino que automáticamente cuando se provisiona la máquina se instale, ¿vale? En este caso, ser una máquina Linux y tal, hemos decidido que, bueno, oye, pues cuando se logue por primera vez el usuario, que hagas el apt-get update, que tengas el sistema, por así decirlo, ready, pues ya lo incluyas, ¿no? Vamos a dejar aquí un momentito que se está descargando, como bien decíamos en el script, veis que está descargando el AZC Magent, ¿vale? En este caso pues ya tendríamos la herramienta o el tool que necesitamos, ¿vale? Y ahora lo que estamos haciendo es, en el comando que le habíamos pasado previamente, ¿vale? Pues ya tiene la información que le estábamos pasando, ¿vale? En este caso pues el ID de la máquina y demás. Como podéis ver, no nos ha dado ningún error, ¿vale? Por lo que si volvemos a refrescar nuestro panel de ARC, muchas veces puede tardar un poquito más, ¿vale? Pero si refrescamos, como podéis ver, ya está apareciendo, ¿vale? El status, pues, falta una, ¿vale? Perfecto, ya lo tendríamos, ¿vale? Y aquí tendríamos nuestra máquina virtual, que como podéis ver aquí, vamos a quitar esto, vamos a irnos a nuestro grupo de recursos, ¿vale? Este es el de servidores. Si lo clasificamos por Virtual Machine, ¿vale? Veréis que aquí tenemos la máquina virtual, ¿vale? Pero nos ha creado como otra instancia, ¿vale? Para Arc, ¿vale? Entonces, dentro de la instancia de Arc, como bien comentábamos antes, vamos a tenerlo todo unificado, ¿no? Entonces, el tema de políticas, el tema del update, ¿vale? En este caso, pues bueno, tendríamos que habilitarlo, pero podemos irnos al tema de políticas,
podríamos definir una política sencilla, como podría ser, por ejemplo, la del monitoring, ¿vale? De Azure, por ejemplo, que tenga al final instalado ese agente de monitorización, ¿no? Un segundo, ¿vale? Sería este, sí, este mismo. Vamos a decirle que lo instale, ¿vale? No necesitamos parámetros. Vamos a crear. ¿Vale? Podríamos añadirle ciertas políticas que nosotros queramos tener, ¿vale? Entonces, todas estas políticas, todo lo que nosotros necesitemos aquí, pues igual, si quisiéramos añadir otra política más, pues por ejemplo la de, pues por ejemplo una de backup, ¿vale? Creo que está tampoco bien configurar nada, correcto, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué pasará? Que todavía no ha empezado, pero de aquí a unos 10 minutos, si lo dejásemos, podríamos ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la política de seguridad que hemos establecido. Como bien comentábamos, después de que haya pasado unos 10 minutos aproximadamente, estamos viendo cómo una de las policies se ha cumplimentado correctamente y otra de ellas pues no está cumpliendo tal y como lo hemos especificado, ¿vale? Esto nos permite ver, como ya os comentaba, una visión bastante estratégica, ¿no? Una visión bastante global de nuestros recursos, ver qué está pasando dentro de ellos, ¿no? Y poder automatizarlo de una manera bastante completa, ¿no? Y sobre todo si ya tenemos centralizado en toda nuestra gobernanza la parte de policies, pues mejor que mejor. Al igual que el tema de las policies, pues podemos utilizar la parte de extensiones para añadir algún tipo de extensión que nosotros necesitemos. Por ejemplo, el propio agente de Log Analytics, un script en Linux, por ejemplo, ¿vale? O incluso podemos trabajar con la parte de inventoriado o la gestión de actualizaciones, ¿vale? Esto nos sirve bien cuando empezamos a tener una granja de servidores bastante amplia y necesitamos poder administrarlo recurrentemente, pues todos ellos, ¿vale? Y yo creo que con esto hemos dado una primera versión de la parte de servidores y vamos a continuar. Kubernetes. Ahora todo tuyo. Vale, pues ahora hablamos de Azure Arc Enable Kubernetes, donde la perspectiva es similar. Queremos gestionar toda esa infraestructura, aplicar temas como políticas y tener mayor control, pero ahora sobre entornos basados en contenedores. Nuevamente es totalmente agnóstico de si ese entorno de contenedores se está ejecutando en un VMware en on-prem, si se está ejecutando en otras clouds o incluso si estamos trabajando con entornos gestionados de contenedores como puede ser EKS o GKE en otros cloud providers, ¿vale? O sea, independientemente de si es un entorno gestionado por el cliente o gestionado por un partner, podrá ser trabajado o sea, hacer el onboarding con Azure Arc o si es un entorno que está delegando parte de esa operación en el otro cloud provider. La idea es que podáis conectar similar a lo que hemos visto durante la demo para servers, que podáis conectar esos orquestadores de contenedores y luego pues trabajar sobre ellos igual que si estuvierais trabajando con un entorno como AKS. Una de los principales pilares y que veremos también en la demo es la capacidad de habilitar workflows de GitOps, en el cual la perspectiva es similar a hacer Desired State Configuration, pero en un entorno de orquestación de contenedores, en el cual vinculas el clúster a un repositorio de Git y ese Git se convierte en tu fuente principal de información. Cualquier cambio que haya en el Git o cualquier desviación que haya entre lo que se está almacenado en el Git y lo que se está ejecutando en mi entorno de contenedores, el agente de Azure Arc se encargará de que no exista esa desviación y que se apliquen los cambios de forma correcta y que siempre estén en sincronía. El tema de habilitar también políticas o trabajar con Azure Monitor nuevamente para ganar en visibilidad, ganar en compliance y tener ese control no solo de la infraestructura tradicional, sino también de entornos de contenedores, pues también forman parte fundamental de los pilares de Azure Arc Enable Kubernetes. Viendo un poco también los escenarios,
y dónde encajaría. No sé si lo quieres comentar, Manu, las perspectivas o los pilares o los casos de uso que tenemos para Azure Arc nivel Kubernetes. Correcto, sí, hay aquí destacar mucho, ¿no? El tema de tener georreplicación o tener una cantidad alta, ¿no? de clústeres de Kubernetes, ¿no? Es en los escenarios donde nos encontramos a día de hoy con los clientes, ¿no? Entonces es un poco para poder habilitar, ¿no? En los escenarios que comentaba, por ejemplo, Laura, ¿no? En el tema de GitOps, poder llevar unos escenarios donde empecemos a trabajar con workloads, ¿no? Venimos del mundo de aplicaciones híbridas, donde empezamos a trabajar, ¿no? O fomentar esa migración a entornos que vamos a disponer, ¿no? De migraciones, ¿no? De nuestras aplicaciones para llevarlas a Cloud Native, ¿no? Y empezamos a tener pues esa problemática, ¿no? De una cantidad pues muy considerable de clusters, ¿no? y de aplicaciones. Entonces, en este sentido, el poder tener una herramienta, ¿no? Que nos permita pues primero inventoriar, ¿no? Un poco todo el tema de los pods, tener todo el control de esos clusters que ya tenemos, poder gestionar esas policies, ¿no? Y poder trabajar, ¿no? En algún modo en que ese compliance que estamos llevando desde la organización, pues podamos trabajar con ellos, ¿vale? Y podamos ver que hay un resultado favorable, ¿no? de ese cumplimiento. Y luego poder hacer también rollback o al revés, ¿no? Poder aplicarlo de una manera, pues gestionada, ¿no? Y sobre todo que sea agnóstico, ¿no? A la parte de la tecnología, ¿no? O del cloud provider que tengamos detrás. Ma- ¿Vale? Sí. Si, Tú, tú. si hablamos de GitOps y de cuáles son las funcionalidades o cuál es la perspectiva o cómo se aplica GitOps, porque en muchas ocasiones pues es un concepto nuevo, estamos ya acostumbrados al concepto de DevOps, pero GitOps quizás es algo que cambia un poco esa perspectiva. Van de la mano, es un framework o una modalidad que ha desarrollado Weaveworks. Ahí tenéis el enlace si queréis profundizar en este modelo de despliegue. Pero como os comentaba, cómo funciona, y lo veremos durante la demo, es vincular un clúster de Kubernetes a un repositorio de Git. Ese Git se convierte en mi repositorio central, donde ocurrirán todas mis operaciones, y allí pues yo haré cualquier tipo de cambios. Si hay cualquier desviación, el propio agente o los propios contenedores de Azure Arc se encargarán de, digamos, de que no exista esa desviación, que cualquier modificación que yo haga en el repositorio de Git se refleje en los contenedores o en los entornos de contenedores que he vinculado a ese repositorio. Por eso decimos que es similar a hacer Desired State Configuration. En comparativa con DevOps, es un modelo más de pooling versus al push que hacemos normalmente con las pipelines de CI/CD. Aquí digamos que es el propio agente o el propio Azure Arc el que está verificando que no haya ningún cambio en mi repositorio y garantizando que no existe esa desviación. Con lo cual es muy útil para hacer un enforcing de ese desired state configuration, para definir un baseline de qué aplicaciones o qué configuraciones de seguridad quiero tener en un momento dado, nuevamente muy orientado a esa operación, a ese compliance, etcétera. Bueno, yo creo que aquí, sobre todo para las organizaciones que quieren mantener un control, ¿no? Siempre les preocupa este tipo de acciones, ¿no? Es decir, voy a hacer un cambio y automáticamente se va a poner, tengo algún tipo de flujo de aprobación. Entonces, bueno, esto es un poco la respuesta que tenemos actualmente de los clientes, ¿no? Sí, sobre todo cuando se está trabajando a escala, que hay muchos equipos distribuidos, todos trabajando a la vez, pues de esta forma pues también garantizas que tienes un modelo de despliegue consistente de esas aplicaciones independientemente de con cuántos clústeres esté trabajando. Correcto. Para que veamos un poco lo que pasa detrás de cámaras y qué es lo que ocurre con un workflow de GitOps en el momento de hacer un cambio. Aquí tenéis un ejemplo, lo veremos durante la demo, pero para que se entienda un poco mejor digamos, el flow que ocurre en el clúster. Tendremos una serie de clusters que habremos hecho ya el onboarding, como os enseñamos en la demo anterior, para el caso de servers, lo haremos en el caso de Kubernetes. Nuevamente, independientemente si estamos hablando de un GKE, un Kubernetes desplegado en HCI, en mi on-prem, si estoy trabajando con Rancher, OpenShift o con cualquiera de los orquestadores que están soportados, ese recurso, en el momento de hacer el onboarding en Arc, formará parte de Azure Resource Manager y, al igual que con servers, lo podremos ver dentro del portal de Azure.
A partir de ese punto podemos crear lo que llamamos GitOps Configurations, en el cual lo que hacemos es vincular ese clúster a un repositorio de Git. Ese repositorio de Git se convierte en mi centro de operaciones. En el clúster se despliegan una serie de operadores, el Flux y el Helm Operator, que me ayudarán a verificar si existen esas desviaciones y también hacer el despliegue de las aplicaciones en caso de que exista tal desviación. En el momento en el que un desarrollador o un DevOps o cualquier miembro del equipo hace un merge o un cambio, un nuevo commit en el repositorio de Git, ese agente o ese Flux Operator será el encargado de verificar que existe ese cambio y por lo tanto hará una versión o un nuevo rollout de esa aplicación o porque entiende que hay un nuevo desired state y que tiene que aplicar esos cambios que hemos reflejado en el Git, lo cual es bastante desatendido. Si estamos trabajando en entornos pues semiconectados o semidesconectados, pues también tiene una funcionalidad o un caso de uso pues en el momento en el que esos agentes tienen conectividad con el repositorio, pues podrán aplicar esos cambios y hacerlo de forma totalmente desatendida. Pasamos a la demo. Os Correcto. comparto mi pantalla. Venga. Todo tuyo. Vale. Aquí tengo un par de clústeres de contenedores en los cuales ya he hecho el onboarding con Azure Arc. Aquí veis que tenemos, por ejemplo, Arc Kubernetes Demo y que está registrado dentro de Azure Resource Manager y que por lo tanto forma parte de un grupo de recursos, de una suscripción y dentro de una región. Con lo cual tenemos el mismo mecanismo de gestión de este clúster que si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con AKS. También veis que tenéis las distintas opciones y configuraciones, como por ejemplo integraciones con Azure Monitor para ver las alertas, métricas y poder incluso hacer queries dentro del Log Analytics Workspace para tener una herramienta de operación mucho más consistente. Durante esta demo nos vamos a centrar en la parte de GitOps, donde yo ya tengo configurado o vinculado este clúster con un repositorio de Git. Aquí veis el repositorio y la URL al que está vinculado. Vamos a acceder ahora a este repositorio de Git y lo que vamos a hacer es un cambio sobre la aplicación y que sea el propio agente de Azure Arc el que se encargue de aplicar esos cambios y de detectar que hay una desviación entre lo que se está ejecutando en mi clúster y lo que tengo en ejecución dentro del Kubernetes. Vamos a reiniciar Cloud Shell, vamos a acceder a nuestro clúster y vamos a listar los contenedores y ver cuáles son las URLs de acceso a esta aplicación que, como os digo, ya está en ejecución y que hemos desplegado mediante ese workflow de GitOps que comentábamos anteriormente. En el momento en el que nos conectemos al clúster, listaremos los servicios y veremos cuál es la IP pública que se corresponde con esa aplicación que tenemos desplegada, en este caso Hello Arc. Aquí veis la dirección o la IP pública de este clúster. Accedemos a tanto el repositorio de Git como a la aplicación que tenemos expuesta. Esta es la dirección IP de ese servicio que tenemos dentro de nuestro clúster. Voy a aplicar auto refresh para que cada 5 segundos refresque nuestra aplicación y detectemos los cambios inmediatamente. Veis que también me está indicando el contenedor al cual estoy balanceando y a la izquierda tengo el repositorio de Git que, como os digo, es mi punto central de operación. Voy a ir al fichero YAML que configura esta aplicación. Como veis pone Enter Message Here y se corresponde con el mensaje que veis a la derecha en la aplicación. Voy a editar directamente este fichero e introducir un mensaje diferente. Vamos a poner demo Azure Arc y finalmente vamos a hacer un commit de los cambios. Lo que ocurre ahora mismo es que la gente de Azure Arc va a ir continuamente verificando, va a detectar que hay una desviación, que ya no se corresponde lo que tengo desplegado en mi clúster con lo que tengo en el repositorio de Git, y al haber esos cambios, pues va a ser un rollout de la nueva versión de la aplicación. Como tenemos el auto refresh, pues en el momento en el que estén los cambios, si os fijáis, ya he hecho ese despliegue de la nueva versión de la aplicación, enseñándonos demo Azure Arc y como veis también me balancea a un nuevo contenedor. Si volvemos al clúster, pues ahora lo que vamos a hacer es listar los contenedores también para que veamos cuáles son los tiempos o cuánto tiempo tienen de creados estos contenedores
y como veis tienen unos pocos segundos, con lo cual vemos que ha habido un rollout de una nueva versión. Este es un mecanismo muy útil, como veis, para centralizar toda mi operación en Git, que sea un despliegue desatendido y totalmente a escala. Con tan solo vincular este clúster a un repositorio de Git, pues podemos garantizar que todas nuestras aplicaciones están desplegadas de forma consistente. Correcto. Además, esto nos da un mundo de posibilidades. O sea, que tengamos en cuenta que al final nuestros equipos de operaciones y nuestros equipos que están a día controlando que esa seguridad, ¿no? Y que esos despliegues se están realizando correctamente, pues al final tengan herramientas o tengan posibilidades de poder hacer el end-to-end, ¿no? De esa solución. O sea, al final no solamente destacaría porque mis equipos lo están haciendo, sino que al final desde el equipo de operaciones también pueden visualizarlo, ¿no? Bueno, nos da una amplia visibilidad. Y por último, bueno, yo creo que vamos a hablar del último pilar, ¿no, Laura? Que sería la parte de Azure Arc Enable SQL Server, ¿vale? O Data Service, ¿vale? En esta parte, pues bueno, como podéis ver, está en Public Preview. El resto que os hemos enseñado hasta ahora estaba ya a disposición de todos, ¿vale? Está en GA. Vale, y bueno, aquí sobre todo, además de añadir un poco, ¿no? Esa parte de las policies de cómo está el estado del servidor, cómo podemos gestionar esa información, etcétera, 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 ¿no? También tenemos un tema importante que es el cómo poder llevar a cabo, ¿no? Las policies, por así decirlo, ¿no? De la parte más de SQL, ¿no? Es decir, cómo podemos llevar al final que las sentencias o que las consultas o que el estado de mis queries, ¿no? Pueden llegar a evolucionar, ¿no? O que yo pueda tener constancia de ello. De todas maneras, os recuerdo que nuestro compi Enrique Catalá, ¿vale? Mañana viernes, pues lo podéis ver, ¿vale? Que explicará en profundidad la parte de data, ¿vale? Como podéis ver, pues esto, ¿no? Al final esa parte de automatizaciones automáticas, ¿no? De esos updates, ¿no? Que estamos llevando. Cómo poder gestionar esa parte de escalado elástico que ya teníamos desde Azure, ¿no? Es decir, al final yo tengo mi instancia y cómo poder llevarla, ¿vale? A ese modelo de automatización de escala, ¿no? En cualquier formato, ¿no? Dentro de, ya sea en servidores o en Kubernetes, ¿vale? Y luego, bueno, pues un poco el escenario, ¿no? Al final el escenario va un poco también en línea con lo que ha comentado Laura también, ¿no? Al final ese formato donde yo puedo controlar, ¿no? Esa parte de CI/CD, ¿no? En la parte de inclusión en DevOps, ¿no? Y poder tener toda la parte esa de data aggregation, ¿no? La actualización de modelos y poder hacer todos estos despliegues de una forma automatizada en el cloud, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante, esa consistencia de la seguridad y el tema del compliance pues es algo que pues es bastante importante, ¿no? Un poco más de esto porque tampoco me quiero enrollar mucho, que esto Enrique lo contará bastante bien, ¿vale? Sobre todo en esta sesión lo que quería ya es que viésemos en profundidad, ¿no? Un poco cuáles eran los tres pilares que teníamos por la parte de Kubernetes, por la parte de servidores, ¿vale? Y bueno, y esta última parte de servidores, pero pero que entendieseis bien cómo está funcionando Azure Arc, hacia dónde está evolucionando y cuáles son esos servicios que nos van a aportar, ¿no? de cara a los próximos, bueno, próximos quarters, ¿no? Y bueno, yo creo que Laura, poco más, ¿no? Agradecer la asistencia a esta sesión. Esperemos que no os hayáis quedado dormidos. Dar de nuevo las gracias a los sponsors, ¿vale? Porque sin ello, pues evidentemente no hubiéramos hecho posible este evento, ¿vale? Y no sé, Laura, si quieres comentar alguna cosilla más. Nada, solo daros las gracias por vuestra atención y que invitaros a probar el servicio y a trabajar con Azure Arc y que podáis centralizar vuestras operaciones en Azure. Bueno, entonces, si tenéis cualquier duda o queréis preguntarnos algo, ya sabéis dónde nos podéis encontrar en la red y tal. Y nada, esperamos que sigáis disfrutando del evento. Gracias a todos. Gracias.